Un excelente día y ya pues llegada la tarde poder tener este momento para poder estar juntos. Gracias por conectarse, sean bienvenidos a esta su casa en nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Feliz de recibirlo. Usted pues sabe bien quién soy, quizá para el que entre por primera vez. Mi nombre es Araf Gamiochipi, soy pastor de la Iglesia Bautista Obra de Dios. Feliz de poder estar pues con ustedes este espacio, este tiempo en el cual buscaremos juntos pues agradar a nuestro Señor y pues reflexionar, meditar en su palabra un momento. Así que les invito, mis hermanos, a poder dejar sus cargas en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos y suplicarle que su Espíritu Santo nos guíe para poder pues acercarnos a su presencia con corazones humildes de manera digna. Así que vamos a orar juntos. Padre, en esta tarde-noche agradecemos la oportunidad de estar juntos, la vida que nos concedes, el privilegio de tener tu palabra y la libertad de abrirla. ¿Cómo no agradecerte por tus cuidados y porque hasta aquí, Señor, pues tú has sido muy bueno y misericordioso con nosotros? No estamos exentos de problemas, no decimos que no tenemos a veces cargas en nuestro corazón, necesidades, pero sabemos que tú te ocupas de cada una de ellas, que nuestra vida está en tus manos y eso nos da gozo, eso nos da esperanza, eso nos da la seguridad de esperar en que tú estás cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas y que eres digno de recibir, Señor, toda alabanza, de recibir nuestra gratitud. Te amamos, buen Dios, queremos suplicarte que en el poderoso nombre de Jesucristo tu Espíritu nos guíe a poder escuchar tu voz, que tu Espíritu también nos capacite, Señor, para poder pues entender tu palabra, exponerla con autoridad y que pues también nuestras necesidades puedan llegar a ti, nuestros corazones puedan, Señor, pues hacerse uno contigo y poder, mi Dios, crecer para parecernos más a Jesús. Guíanos, ayúdanos, nos ponemos, Señor, en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Y vamos a cantarle, hermanos, a aquel que es digno. Vamos a alabar al Señor con este coro, así que vamos a alabarlo juntos. Solamente Él es digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor, y felices podemos estar de pues poder tener el privilegio de cantarle y saber que Él nos escucha, que Él está
pues siempre atento, hermanos, a nuestro canto, a nuestras alabanzas. Una forma de adorar al Señor es precisamente a través del canto, y por supuesto también de acercarnos a su palabra. Así que vamos a hacerlo en el capítulo 21. Continuamos en el capítulo 21 de Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. 23 al 27, Mateo 21, 23 al 27, le doy lectura en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren, está más que claro, creo yo, que los dirigentes religiosos se estaban volviendo cada vez más ofensivos. Ellos cada vez ya dejaban de lado pues el acercarse con cuidado a agredir a Jesús. Lo estaban haciendo ya de una manera directa. El ataque era frontal. Resulta muy significativo que ellos no cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no tenían bases para poder negar la realidad de lo que estaban viendo, de los hechos milagrosos que Jesucristo realizaba. Lo que ellos sí estaban haciendo era poniendo en duda su autoridad. Ellos querían menoscabar su autoridad delante de la gente que lo estaba escuchando. Los líderes del templo estaban indignados por lo que había sucedido momentos antes. Ustedes lo recuerdan en el contexto inmediato, lo que había pasado, no sé si en otro momento, pero en el contexto lo acabamos de leer, como los niños y las multitudes aclamaban a Jesús por los milagros que estaba realizando en el templo, cómo él precisamente tuvo ese valor, esa audacia para echar fuera del templo a los cambistas, a esos comerciantes que le estaban robando a la gente que iba a alabar al Señor, y entonces en este Cristo para desafiar su autoridad. 3 grupos había de gran influencia en el templo, y fueron los mismos, entiendo, que le hicieron estas preguntas a Jesús: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos lanzan un desafío a Jesús y le hacen 2 preguntas directas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ellos querían saber la clase de autoridad y la fuente de su autoridad. Si Jesús decía que era Dios el que le había dado esa autoridad, ellos lo iban a acusar de blasfemar. Si decía que actuaba en su propia autoridad, seguramente ellos intentarían convencer a toda la audiencia que ellos tenían más autoridad por ser los líderes religiosos y espirituales del pueblo. Pero es muy interesante ver cómo Jesús les contesta con una pregunta que aparentemente no tiene nada que ver con lo que les están preguntando, no tiene nada que ver con el asunto. ¿Qué tenía que ver Juan en todo esto? Pero la realidad es de que el Señor, en su sabiduría, con su astucia, con la manera tan sabia de ser de Jesús, Él en realidad les contesta con una pregunta, y en esta pregunta Él pone de manifiesto las verdaderas intenciones, los verdaderos motivos de los líderes al hacerle este par de preguntas, porque ellos en realidad no querían una respuesta. Lo que ellos querían era que Jesús se tropezara consigo mismo. Ellos querían atrapar a Cristo, querían tener una excusa para ponerlo preso, una excusa que les diera oportunidad de desquitarse con él, o por lo menos que él dejara de enseñar lo que estaba enseñando. ¿Por qué? Porque estas cosas los estaban perjudicando.
estaba menoscabando en ese sentido su autoridad, los estaba quitando del lugar central, incluso de la búsqueda de Dios. Para ellos no era cómodo dejar de ser el centro de atención, e incluso nosotros podemos decir que no solamente se trataba de que Jesús estuviera siendo más popular, sino de que Jesús estaba enseñando cosas que para ellos pues iba a afectar pues quizás su reputación y por supuesto incluso su bolsillo. Así que por eso, porque pues estorbaba o indagaba en asuntos que a ellos pues socavaba sus intereses de poder, de autoridad e insisto hasta económicos, pues querían detenerlo. Por eso es que Jesús demuestra que los fariseos usaban solo la verdad si ésta apoyaba sus puntos de vista, si la verdad estaba de acuerdo con el propósito que ellos tenían para utilizarla. Si en ese sentido, en vez de contestar directamente, Jesús revela la hipocresía de los líderes por medio de una pregunta en relación con la autoridad. ¿La autoridad de quién? No la suya, la de Juan el Bautista para bautizar. La pregunta, hermanos, implicaba en este sentido que ambos obraban con una autoridad que provenía de la misma fuente. Ellos pensaban que la autoridad de Jesús era de los hombres, pero no se atrevían a decir que la de Juan era humana, y no se atrevían por temor al pueblo. Si decían que el bautismo de Juan era el del cielo, en efecto ellos estarían entonces reconociendo que Jesús también era del cielo, porque si usted lo recuerda bien, Juan había reconocido a Jesús como el Mesías. Ellos tenían únicamente dos opciones, no había más, Y mire, por lo general en nuestra vida hay dos opciones, por lo menos siempre hay dos opciones. Una era aceptar la autoridad de Jesús, o la otra era callarse. Eso era lo que tenían como opción. Y lo que ellos decidieron, según lo que leímos, fue callarse. Callarse. Miren, esto me resulta muy interesante porque me deja ver cómo muchas personas se asustan más de la vergüenza que produce el que la gente se dé cuenta que están mintiendo o que son hipócritas que del pecado. La gente se cuida más de que no los agarren o no se den cuenta de lo que están haciendo que de las consecuencias de su pecado. Y esto, hermano, es terrible porque cuando una persona vive así, como vivían estos líderes religiosos, simplemente no tiene escrúpulos para decir lo que saben, no tiene escrúpulos para decir la verdad, ¿no? Aunque ellos la sepan, aunque en sus pensamientos sean los correctos, ellos simplemente no revelan sus verdaderas intenciones. Obran de una manera equivocada porque les preocupa más lo que dirán los otros que lo que Dios sabe que hay en su corazón. Cuando nosotros pensamos en las cosas extraordinarias que Jesús había estado haciendo, hermanos, todas las bendiciones que había derramado sobre la gente, yo no puedo dejar de sorprenderme de que los líderes religiosos le preguntaran ¿qué derecho tienes para hacerlo? Oigan, Jesús no estaba haciendo nada malo. Jesús no estaba afectando a nadie, excepto a los intereses egoístas de los líderes religiosos. Pero el Señor no estaba haciendo algo malo, ni estaba ofendiendo al Señor. Al contrario, lo que Jesús hacía glorificaba al Padre y era de bendición a la gente. Por eso lo seguían, porque Jesús era una bendición para quienes lo escuchaban, para quienes lo conocían, para quienes tenían algún contacto con Él y eran sanados de alguna enfermedad. Pero parece que a los líderes esto no les importa. No les importa ver que la gente está siendo beneficiada, no les importa darse cuenta que el Señor está siendo de bendición, que la gente se está sensibilizando y está buscando agradar a Dios. Eso no les importa. Lo único que les importa es quitar a Jesús de las calles, sacarlo del templo, no dejarlo seguir compartiendo estas verdades, porque no les convenía. ¡Qué triste! Pero esto suele ser común. Suele ser común porque el pecado en la gente impide que vea la voluntad de Dios.
El pecado en el corazón de la gente hace que se aferre a cosas que están lejos del corazón, de la voluntad del Padre. Quizá ellos sienten que es lo correcto, pero la realidad es de que no es así. Otra vez, estos hombres estaban más preocupados por sus propios intereses, que se negaron a ver y a reconocer a Jesús como el Mesías. Esto no solamente genera molestia, hermano, esto genera dolor, lástima incluso, ¿no? Tristeza. Porque estos hombres se perdieron una tremenda bendición. El poder aprender directamente de Jesús, el poder escuchar su enseñanza, y todo por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta a dónde nos puede llevar el ser religiosos? ¿A dónde nos puede llevar el tener intereses diferentes a los del Padre? Hermanos, la línea es muy delgada. Estos hombres creían que estaban haciendo bien. El pueblo durante mucho tiempo les creía, los admiraba. Pero estaban muy equivocados. Su corazón estaba muy lejos del Señor. Y aquí vemos el tremendo contraste entre el corazón de estos hombres y el de Jesús. Porque en aquel momento Jesús no estaba dispuesto a darles la respuesta que ellos querían escuchar, y tampoco les iba a dar una respuesta directa en cuanto a su autoridad. Él lo sabía perfectamente, ya lo había declarado, pero él no les iba a volver a decir que era el Hijo de Dios, porque el haberlo hecho en ese momento suponía precipitar el fin. Es decir, si él hubiera dicho que era el Mesías, el Hijo de Dios, seguramente estos lo hubiesen arrestado, y Jesucristo todavía tenía muchas cosas que hacer, muchas obras que realizar, mucha enseñanza que impartir. Su tiempo todavía no llegaba. Y cuando yo leo esto, hermano, me queda claro que hay veces que se requiere más coraje y más carácter para esperar el momento oportuno que lanzarse como gordido en tobogán sobre el enemigo y precipitar las situaciones. Muchas veces nosotros nos quejamos de las cosas que pasan, pero muchas veces, hermanos, estas cosas son responsabilidad nuestra, son consecuencia de malas decisiones. No pensamos, no analizamos, no pedimos la guía del Señor, nos dejamos ir por nuestras emociones. Si Jesucristo hubiera reaccionado en lugar de tener muy presente que no era el momento, que no era sabio responderles, aunque fuera la verdad, era más prudente esperar un momento más, él hubiera precipitado las cosas. No eran los tiempos todavía perfectos. Sin embargo, Jesús lo entendió y nos da ejemplo. Hermano, tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Tenemos que aprender a evitar reaccionar solamente por impulso, por instinto. De verdad, a mí me queda claro que no es una tarea fácil. Hay muchas cosas en ocasiones que hacen que nosotros peguemos gritos, levantemos la voz, levantemos la mano, mostremos enojo, molestia, peleemos. Hermano, no es necesario. Jesús tenía la razón, Jesús era el Hijo de Dios, la verdad estaba de su lado, pero él sabía que no era oportuno, no por él, sino por los mismos líderes religiosos. Lo que querían eran problemas. El Señor no quería reaccionar para seguir el propósito por el cual ellos se habían acercado a hacerle ese par de preguntas. Aún no había llegado la hora en que él había de producirse el desenlace final de toda su misión en el mundo. La cruz llegaría, el dolor llegaría, pero todavía no era momento. Así que Jesús esquivó la pregunta de estas autoridades judías con otra pregunta, una pregunta que los colocaba en un dilema tremendo. Y usted escuchó, leyó conmigo la pregunta. Él les preguntó si el ministerio de Juan el Bautista era cosa del cielo o de los hombres, si tenía un origen divino o un origen meramente humano. El Señor estaba señalando claramente, bueno, a ver, explíquenme. Los que fueron al Jordán para bautizarse con Juan,
¿respondieron meramente a un impulso humano o de verdad estaban reaccionando a un desafío divino? ¿Será que esta gente de verdad había entendido lo que Juan había predicado? ¿Se habían arrepentido? ¿Le habían entregado su vida al Señor y ahora estaban obedeciéndole? ¿O simplemente fue moda, fue una cuestión de emoción en el momento? Ese era el dilema de las autoridades judías. Porque si ellos decían que el ministerio de Juan procedía de Dios, no tenían más remedio que admitir que Jesús era el Mesías. Porque Juan, insisto, ya había dado un testimonio claro y terminante de que Jesús era el Mesías. Pero si decían que el ministerio de Juan no procedía de Dios, sino que era de hombres, que nada más la gente lo seguía porque se puso de moda, entonces ellos tendrían que enfrentarse con la ira del pueblo, porque el pueblo consideraba a Juan un profeta, un mensajero de Dios. Así que estos hombres de verdad estaban en un dilema. Diríamos nosotros, les salió el tiro por la culata. Quisieron enfrentar a Jesús para ridiculizarlo o para menospreciar, para devaluar su autoridad, para cuestionar su autoridad. Y lo único que hicieron fue devaluar la poca quizá autoridad que todavía tenían ellos delante del pueblo, porque Jesús los hizo verse muy mal, muy mal. Por un momento los principales sacerdotes, los ancianos judíos, guardaron silencio. Y la Biblia dice que ellos se pusieron a platicar un momento. Seguramente hubo quien por impulso decía, contestémosle o hagámosle, digámosle que no y a como nos toque. Pero seguramente otros dijeron, no es prudente, nos vamos a meter en problemas. Mejor vamos a decir que no sabemos. Mejor vamos a evitar cualquier confrontamiento. Porque de todas las respuestas posibles que había, estos hombres decidieron decirle, no sabemos. Y esto, hermanos, nos habla precisamente de lo que había en su corazón, porque era una terrible mentira. Por supuesto que ellos lo sabían. Pero yo insisto, prefirieron guardarse la verdad y decir una mentira, convirtiéndose en unos hipócritas mentirosos, antes que arrepentirse de sus pecados y poner sus ojos en Jesús. Y esto, hermanos, es terrible. Esa respuesta era la más lastimosa para confesar su falta de autoridad. Ellos tenían, hermanos, ellos tenían como líderes la obligación de saber si eran falsos profetas o verdaderos profetas. Porque estos hombres eran parte del Sanedrín. Ellos eran miembros del Sanedrín. Y parte de la responsabilidad del Sanedrín era distinguir entre los profetas verdaderos y los falsos profetas. Pero ellos mismos estaban confesándose, declarándose incapaces de distinguirlos. ¿Se fija hasta dónde llegaba la hipocresía de estos hombres? Por eso su dilema los llevó a una vergonzosa autohumillación. En verdad, ni siquiera fue que Jesús los humillara, se humillaron a sí mismos con la respuesta que dieron. Y aquí tenemos, hermanos, una sombría advertencia, algo por lo cual nosotros debemos de poner mucha atención y buscar de verdad, tomados de la mano de Dios, evitarlo. Cuidado con la cobardía de una ignorancia voluntariamente asumida. Si una persona hace lo que le conviene, dice lo que le conviene, en lugar de hacer y de decir lo correcto, su primera pregunta no va a ser ¿en dónde está la verdad? Sino su primera pregunta va a ser ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo menos arriesgado? Hermano, si decidimos hacer las cosas solamente guiándonos por lo que nos conviene y olvidándonos de lo que Dios espera que hagamos, de lo que es correcto,
yo le puedo asegurar que una y otra vez la sumisión a la conveniencia nos va a conducir a un silencio cobarde. Nos va a llevar a ser hipócritas, mentirosos. Estos hombres no es que no supieran la verdad, la sabían, pero prefirieron callarse porque no les convenía. Quien hace las cosas así dirá torpemente: no sé la respuesta. No sé de qué me estás hablando, aunque sepa perfectamente cuál es la respuesta. Pero no la dice porque tiene miedo de darla, porque no le conviene. La verdadera pregunta, hermano, que debemos contestarnos no es qué es lo menos peligroso que puedo decir. Simplemente tenemos que preguntarnos qué es lo que debo decir. La ignorancia del miedo deliberadamente asumido, el silencio cobarde de la conveniencia, son cosas vergonzosas. Hermanos, si nosotros sabemos la verdad, estamos obligados a decirla, aunque el mismo cielo se nos cayera encima. De eso se trata la integridad. Muchos prefieren sentirse oportunamente ignorantes. No lo sé. No lo sé. Y piensan que con eso se van a librar de las consecuencias, pero en realidad su pecado está saliendo a la luz. Porque al Señor no lo engañamos. Tengamos cuidado con no reaccionar como estos hombres, que por cuidarse las espaldas se la dieron a Dios. No lo hagamos así, hermanos, de verdad. No empeñe su integridad, no empeñe su fe, su obediencia al Señor por una conveniencia, por no avergonzarse, por no tener el valor de reconocer cuando hemos tomado malas decisiones, cuando no tenemos el valor de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, de incluso pedirle perdón a aquellos que hemos ofendido o que hemos lastimado con una mala actitud, con una mentira, pero que le hemos dicho porque así nos evitamos el enfrentar vergüenza. ¿Cómo voy a reconocer yo que me equivoqué? No, eso no pasa. Y eso es algo más común de lo que pensamos, Hay mucha gente que aunque sabe que no está en lo correcto, nada más por no dar su brazo a torcer, sigue de necio y de aferrado defendiendo algo que sabe que está mal. Solo porque pues ya dijo desde el principio que así era y pues ni modo. Hermanos, no funciona de esa manera. Es mucho mejor arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, corregir el camino y tomar la decisión de siempre hacer lo correcto. No importa las implicaciones que esto tenga, no importa las consecuencias que tenga. No hagamos las cosas a nuestra manera. De verdad, no le quiere echar la mano a Dios. Haga lo que debe hacer como Dios desea que lo haga. Aún de las consecuencias, usted déjeselas en las manos a Dios. Él se encargará. Él es nuestra justicia. Tenga cuidado, mi amado hermano. Aprendamos estas lecciones. Aprendamos lo que no debemos hacer. Cómo debemos evitar caer y cuidar nuestro corazón para no llegar a ser como estos líderes religiosos. Así que téngalo muy presente, hermano, téngalo de verdad muy presente. Y me gustaría que nosotros pudiéramos pues comprometernos de alguna manera con nuestro Señor, precisamente cantando esta alabanza. Este canto ya tiene un ratito, si no mal recuerdo, que no lo cantamos. Lleva por título A ti, y lo que le hacemos es una petición: Señor, yo quiero que gobiernes mi vida. Para que esto sea una realidad, pues hace falta que tomemos una decisión, hermanos. No es de que Dios pueda o no pueda, quiera o no quiera. Él ya expresó su voluntad, ¿no? Hace falta que nosotros tomemos la decisión y nos comprometamos. Vamos a cantar juntos A ti.
principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, y el gran yo soy. Siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es, el que será, y el gran yo soy. Me entrego, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Yo creo que nada dignifica más, hermano, nuestra vida que el poder tener muy presente y el querer vivir de una manera tal que todo lo que hagamos glorifique a nuestro Señor, que las decisiones que tomemos sean siempre buscando darle toda la gloria y la honra solamente a Él. Así que téngalo, mi amado hermano, muy presente. El día de mañana vamos a repetir las peticiones que tenemos. Hoy yo solamente quisiera que pudiéramos tener algunas de estas peticiones, sobre todo porque pues estamos orando por algunas de ellas que son muy delicadas y que además requieren una respuesta pronta de nuestro Señor, y nosotros confiamos en ello. El caso, mis amados hermanos, de seguir orando en ese sentido, por la petición de nuestra hermana Nadia, de nuestra hermana Eva Gamiochipi, en torno precisamente al problema que están enfrentando Norman, su abuelo y su tío Chris. Estemos orando mucho por ellos. Es una situación bien delicada. Como familia, obviamente estamos orando y confiamos en que el Señor tiene el control, pero no deja de ser, hermano, una situación muy difícil. Así que yo le ruego que estén orando mucho, por favor. El Señor conoce perfectamente la situación. Pedimos que el Señor obre y que permita que las cosas se hagan de una manera correcta, y que el Señor sea en verdad el defensor de los que tienen en este caso
la razón, así que le suplicamos que no deje de orar por esta situación, no deje de orar por nuestra hermana Brenda, que el Señor la bendiga, que le dé sabiduría, que Dios abra puertas también para suplir pues las necesidades que mi hermana pues está enfrentando juntamente con su familia. Estemos orando mucho, por favor, por sus hijas, no dejemos de hacerlo, por Dafne, por Astrid, por su hermana Belén, por su papá, por su mamá. Estemos orando mucho por ellos. Ella también nos pedía que oráramos por una de sus primas y por su pequeño, por Cristian. Este bebé nació prematuramente y pues ha estado delicado de salud, no se lo han entregado incluso a sus padres, no está con ellos, así que estemos orando mucho por ellos para que pues este pequeñito pueda sanar y pueda estar ya en brazos de sus padres. No deje de orar por la situación económica en casa. Nuestra hermana Brenda nos compartía que por pues toda esta cuestión de la pandemia, pues el trabajo ha diezmado y pues han estado batallando con la economía, así que oremos mucho por ellos, que Dios siga obrando, que sea con ellos. Le seguimos encargando por allí también orar por la familia de Yasmín. Estuvimos orando por Chepe, yo les he compartido pues que él fue llamado a la presencia del Señor, pero no nos olvidemos de orar por nuestra hermana Jazz, por su familia, para que el Señor los fortalezca, por nuestra hermana Carmen Muñoz de Sul, que el Señor guarde su embarazo, que guarde su salud, que permita disfrutar aún este tiempo, que sea por supuesto también con Irisol, con el resto de la familia, para que el Señor pues les bendiga y permitan que pronto puedan tener en el momento indicado pues a este pequeño sano en sus brazos. Así que estemos orando, mis amados hermanos, mucho de verdad por estas peticiones. Creo que es bien importante que nosotros estemos intercediendo por la salud de Néstor Pucheta, que estemos orando también, por favor, por la petición que nos hacía mi hermana, déjenme recordar la petición, mi hermana Perla. Ella pues nos pedía que oráramos también por Alberto Quizamán y por Belén Zavala. Ellos están teniendo algunos problemas en su matrimonio. Nuestra hermana Perla les iba a compartir del Evangelio y pues pedimos que el Señor toque sus corazones, que ponga palabras en los labios de nuestra hermana para que ella pueda pues ser oportuna en lo que les comparta y se deje utilizar por nuestro Señor, y pues que este matrimonio pueda de verdad puedan tener ambos la voluntad de restaurar la relación, de sanar aquellas cosas que a veces para nuestros ojos, humanamente hablando, pues son cosas que simplemente ya no tienen manera de solucionarse. Así que pues estemos orando por eso. Les encargo mucho estar orando también por nuestra hermana Cindy. No deje de orar por ella, por Camila, por sus pequeñas. De verdad estemos orando mucho por su familia, por Eric, que el Señor haga la obra y pues ponemos las necesidades que tienen en sus manos para que el Señor obre y les muestre también pues su voluntad, restaure lo que tenga que restaurar y sane el corazón de cada uno de ellos. Hermanos, no dejemos de verdad de interceder. Son quizá las peticiones que tengo en este momento un poco más presentes. Yo sé que no son todas. El día de mañana, para cerrar la semana, si el Señor lo permite, estaré hablando un poco más de estas y recordaremos pues todas nuestras peticiones para que estemos orando pues intensamente por cada una de ellas. Así que pues acompáñenme a orar, hermano, por estas necesidades de manera general, y después pues terminaremos pues dándome la oportunidad de reconocer a los hermanos que pues siempre nos hacen en verdad el favor de acompañarnos. Así que incline su rostro, cierre sus ojos, acompáñeme a orar. Padre, gracias en esta noche porque pues sabemos que en medio de las cargas, de las preocupaciones, tú tienes, mi Dios, el control. Tú no dejas de ser nuestro Dios, no dejas, Señor, de amarnos, y mucho menos tu poder mengua. Por eso acudimos a ti. Te pedimos, Dios, que intervengas en las situaciones pues que muchos de nuestros hermanos están pasando de forma pues muy especial. Oramos por la situación que han de enfrentar, entiendo, el día de mañana Norman, su abuelo, su tío Cristian. Permite que ellos puedan pues encontrar gracia, y que seas tú, mi Señor, el que dirija todo. Permite, Padre, que las cosas puedan
pues salir de la mejor manera posible. Te lo ponemos en tus manos. Oramos por aquellos que han estado delicados de salud, que siguen pues batallando con situaciones también económicas. Sé con ellos, Dios. Has escuchado nuestras peticiones, los hemos pues mencionado por nombre, y te suplicamos en el nombre de Jesús que tú intervengas poderosamente. Ayúdanos a ser sensibles para también poder dar gracias y testimonio público de lo que tú haces en la vida de aquellos que te buscan y dependen de ti. Bendice, Señor, a tu iglesia, fortalece el corazón de aquellos que pues están cargados o tienen alguna necesidad, algún dolor, y permite que puedan ver y sentir tu amor pues en todo momento a su lado. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a confiar, a no dudar, a poder pues abrazarnos de tu palabra, confiar en tus promesas y seguir adelante sabiendo que contigo siempre lo mejor está por venir. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues permítame rápidamente, por favor, pues mencionar a nuestros hermanos que pues siempre amablemente nos hacen el favor de acompañarnos, y además pues nos escriben por ahí de repente algún saludo, algún comentario. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Alicia Macías. Le mando un fuerte abrazo, hermana, Dios la bendiga. Mi hermana Lilia, nuestra hermana Aurora también conectada. Qué gusto saludar a mi hermana Ángela de Sul. Dios le bendiga mucho, hermana. Gracias por sus deseos y saludos. Un fuerte abrazo también a nuestra hermana Aurora López. Dios le bendiga. A nuestro hermano Jesús Muñoz, que también está conectado. Bendiciones, excelente tarde. La hermana Maru también manda saludos. El hermano Joel, fuerte abrazo, hermano, que Dios le bendiga. Con gusto saludo también al buen Esteban. Dios te bendiga, Esteban, qué gusto poderte saludar, viejo. Un abrazo, por favor, a ti, a tu madre. Nuestra hermana Araceli también, hermano Reyes, presentes, escuchando pues el estudio en esta tarde, y pues agradecemos siempre. Nos pide también, déjenme leer, un amigo de mi hermano Fernando, que es pastor en Acapulco, me comentó que oraciones para sus vecinos que no han regresado a casa porque esto está pasando. Me imagino que tiene que ver con pues cuestiones de clima, con cuestiones de pues de todo lo que ha estado pasando. No podemos dejar de ser sensibles a ello, hermanos, ¿no? Pues gente muy cercana a nosotros. Hidalgo no está más que un par de horas quizá de aquí, yéndome muy lejos en distancia, y hoy día hay gente que lo ha perdido todo. Estemos orando, y pues en la manera que podamos, pues también con cuidado y con las precauciones debidas, pues colaboremos, hermanos, para pues poder llevar cosas para compartir. La gente no tiene ni con qué taparse, ropa para cambiarse, alimento para alimentarse, así que estemos pues al pendiente, y en lo que podamos ayudar, hagámoslo. Un abrazo también a nuestra hermana Nadia, Judith López, nuestra hermana Reina Valdés, también presente. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga mucho. Nuestra hermana Lupita Vadillo, mi mamá por ahí también está conectada, como cada tarde mi hermano Juan Villanueva. Un fuerte abrazo, hermano, Dios le bendiga. Seguimos orando por su rodilla. Por la hermana Francia también, gracias a Dios por tu vida, gracias por estar pues también presente. Saludo con gusto a mi hermana Irisol de Sul, Dios te bendiga. Un abrazo a mi hermana Itzel García Zamora, gracias por estar presente, Dios te bendiga, Itzel, un fuerte abrazo. Margarita Santiago, nuestra hermana Perla, Paula Escobar, Pati Hernández, gracias por estar presentes. Les mandamos un abrazo. Nuestra hermana Susi Castillo, nuestra hermana Brenda, junto con Dafne y Astrid, Dios les bendiga mucho, gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Juan López, nuestra hermana Ana Linda Contreras, Dios les bendiga, gracias por estar presentes. Abrazo por favor ahí también a nuestro hermano Aarón. Saludo con gusto a mi hermana Maru, al buen Kipsaín, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Nuestra hermana Gaby
Gaby Cepeda, un abrazo por ahí a Toño también, Ricardo Johnson, nuestra hermana Laura, por supuesto Mari, un fuerte abrazo mis hermanos, gracias a todos los que pues están presentes, gracias a aquellos que quizá nos observan o nos escuchan un poquito más al rato o el día de mañana, abrazos de verdad, por ahí Pati de Lucio, un abrazote, salúdanos a tu marido, a Omar, un abrazo a los dos, mi hermana Dora, en fin, hermanos que sabemos que nos acompañan o nos escuchan a veces en otros momentos, mi hermana Jime, nuestra hermana Jessica, Víctor, en fin, no quiero cometer el error de dejar de mencionar a muchos que yo sé que lo hacen. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, cuídense mucho por favor hermanos, no baje la guardia, y pues si el Señor lo permite nos vemos el día de mañana pues para concluir juntos una semana más. Linda noche hermanos, bendiciones.